Bien, este es el panorama de nuestra casa. Este es el panorama que vivimos al interior de nuestra casa. Este es el orden que tenemos en nuestro país en materia de consumo de sustancias. Vale la pena también dejar esta pregunta al aire, como lo hicimos en los datos que presentamos a nivel mundial, y preguntarnos nuevamente también, entonces, ¿dónde queda ese restante de la población, ese otro 84% que no ha tenido la participación en ningún programa de rehabilitación y que no ha sido sujeto también de alguna estrategia de apoyo especializado? Tomemos en cuenta también una condición aquí muy particular de las estadísticas. Es importante lo que nos muestran, sí, pero muchas de las veces es también fundamental lo que queda fuera. Y lo que no nos han mostrado las encuestas, aunque lo podemos obviamente inferir, es precisamente ese otro tanto poblacional que de alguna manera no está acudiendo o no está recibiendo los beneficios de un apoyo de tipo profesional. Entonces, son datos básicamente para pensar la magnitud de este fenómeno, la magnitud de este problema en el ámbito mundial y en el ámbito nacional. Y son datos que tenemos que tener muy presentes también en el momento que nosotros queremos intervenir en estos problemas. Pero no es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Las adicciones son un fenómeno complejo. No es un fenómeno nada más de número, no es un fenómeno de cifras, no es un fenómeno nada más de sectores poblacionales. Y necesitamos algunas otras herramientas también que nos permitan comprender este fenómeno de una manera mucho más amplia, mucho más integral, por lo menos en algunos elementos de su complejidad. Para eso requerimos también, por lo menos, definir de alguna manera qué es lo que nosotros entendemos por adicciones. Y la primera referencia que vamos a hacer es precisamente la de otro organismo regulador a nivel internacional de procesos de salud o de problemas de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, también dependiente obviamente de las Naciones Unidas, y que desde el año 1969 ha insistido en unificar los criterios para referirnos al problema, al fenómeno de la adicción. Y ha sugerido la Organización Mundial de la Salud que se adoptara más el término de farmacodependencia que algunos otros que circulan en el ámbito en ámbitos especializados y en el estudio de estos problemas, como es el de toxicomanías, toxicodependencias, drogodependencias, drogadicción, etc. Y la OMS propone, pues, como sugerencia, que se adopte el término farmacodependencia para referirnos a este fenómeno que, como lo define también, es un fenómeno que se presenta en el estado psíquico y a veces físico, más bien que hace referencia al estado psíquico y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo, es decir, una persona, y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar dicho fármaco en una forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar una sensación de malestar que surge al dejar dicho consumo o al dejar de consumir este fármaco. Este es el concepto que un organismo también de manera internacional y con el prestigio de la Organización de las Naciones, de la Organización, perdón, Mundial para la Salud nos propone. Obviamente el término sigue siendo polémico, no hay un acuerdo todavía entre los especialistas para referirse al mismo. Algunos han adoptado la sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud y algunos otros siguen utilizando muchos de los términos en boga, como es los que referíamos hace un momento. Sin embargo, vale la pena porque es un concepto también clásico, es una definición clásica de la farmacodependencia, aunque desde un punto de vista mucho más centrado en el problema de la salud, más referido quizá al ámbito médico,
que no por eso, no por eso deja de ser interesante la definición. Es decir, ya desde esta definición se establece una diferencia que me parece importante entre lo que es precisamente la afectación en la persona al consumir una sustancia, reconociendo precisamente a la Organización Mundial de la Salud que se refiere básicamente al estado psíquico y no todas las veces a un estado físico. Es decir, hay sustancias que no provocan precisamente este estado físico, que ahorita veremos también un poco a qué se refiere, con otros dos conceptos utilizados también por el organismo y que tienen un mayor consenso también en el ámbito de los especialistas y de los investigadores del fenómeno. Pero bueno, es importante que ya desde este momento se planteaba este aspecto físico de afectación de la sustancia y el aspecto psíquico también. Las otras dos nociones, los otros dos conceptos utilizados es el de tolerancia, que básicamente se refiere en términos llanos, ustedes tendrán la definición más concreta en su pantalla, pero en términos llanos la tolerancia se refiere a esta adaptación que hace el organismo después de consumir por un lapso de tiempo continuo una sustancia y que al momento, en cierto tiempo, va a requerir de mayores cantidades, de mayor número de dosis para provocar esos efectos iniciales que provocaban las sustancias cuando comenzó el consumo. Esto es lo que en términos más comunes se refiere el término de tolerancia. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que se requieren precisamente estas dos condiciones para hablar de farmacodependencia, es decir, que la persona desarrolle una tolerancia a las sustancias y además que se desarrolle también el síndrome de abstinencia. ¿Qué se refiere el síndrome de abstinencia? Básicamente a todos los signos y a todos los síntomas que ocurren cuando una persona consumidora o que ha tenido un consumo regular vive por dicha suspensión. En términos más comunes y sobre todo en el ámbito del alcohol, este síndrome se conoce como cruda. Pongámoslo en estos términos para que sea un poco más accesible y más entendible también. Y nos dice precisamente que toda sustancia que desarrolla, todo consumo que desarrolla entonces la tolerancia y el síndrome de abstinencia nos lleva ya a pensar en el desarrollo de una farmacodependencia. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que no todas las sustancias de consumo desarrollan el mismo síndrome de abstinencia. Es decir, estos signos y estos síntomas que sufre el organismo al momento de suspender temporalmente el consumo de alguna sustancia es diferente de acuerdo a la sustancia que se consuma. Y esto lo que le da una gran particularidad también, sobre todo en el ámbito médico, para conocer la sustancia que las personas están consumiendo. Porque no todas tampoco desarrollan un síndrome de abstinencia, como lo decía en su definición, estas consecuencias físicas precisamente del consumo. Ok, obviamente hay algunas otras características asociadas para hablar de una farmacodependencia como la señala la Organización Mundial de la Salud. Hay algunas otras características que necesitan conjugarse para poder hablar que en realidad existe una conformación de un problema tal. Estas no las vamos a mencionar en este momento. Sobre todo están referidas en muchos de los manuales diagnósticos como el DSM-4 o el CIE-10, que son manuales que refieren también algunas características también de tipo comportamental de los sujetos que nos llevan a determinar que un problema de farmacodependencia está instalado. Bien, dejamos hasta aquí estas recomendaciones y estas aportaciones de la Organización Mundial de la Salud